Hoy, cuando es el Día Internacional del Cáncer, queremos llamar la atención sobre esta enfermedad. No queremos perder más amigas, hermanas, esposas, sobrinas. No queremos perder a más nadie por el cáncer. Y he invitado a un médico número uno, pero número uno, cuando hablamos del number one, este es uno de esos number one, que es el doctor Luis Torres Estrado, médico oncólogo, pero además especialista, estudioso del cáncer de mama. Doctor, qué bueno tenerlo en el programa. Gracias por acompañarme una vez más. Lourdes, qué maravilla, muchísimas gracias. Teníamos días que no conversábamos, ¿Verdad que aquí sí? estamos de nuevo. Pero volví a Sí. capturar su teléfono y por años hemos conversado a esta hora, Claro, doctor, en un día como hoy, porque yo Ajá. creo que uno no debe nunca dejar pasar días como este para llamar la atención sobre este tipo de cáncer, ¿verdad? Y Correcto. precisamente por Bueno, eso quería hablar con usted. Cuénteme, Claro. tenemos buenas noticias con respecto a la Sí, enfermedad. claro. Cuéntenos. Claro, por supuesto. Fíjate, nosotros en oncología, como en muchas de las enfermedades, establecemos como dos curvas estadísticas. Una curva que son la incidencia, es decir, el número de casos nuevos, y la otra curva es la curva de mortalidad. En los últimos 20 años en cáncer de mama, estas dos curvas se han separado. Es cierto que diagnosticamos cada año en el mundo entero cerca de 2 millones de casos nuevos, pero las curvas de mortalidad cada día son más planas. Eso quiere decir que hay muchísimas más personas sobrevivientes del cáncer de mama. Fíjate, el cáncer de mama es una enfermedad curable, fíjate el término que empleé, curable, si realmente logramos hacer una detección temprana. Cuando capturamos la enfermedad en estadios precoces, estadios que no han, digamos, tenido la probabilidad de dar metástasis, es decir, extenderse a otras partes del cuerpo. Aquí quiero hacer una precisión conceptual. El cáncer es primario del órgano donde ese cáncer aflora. Por ejemplo, un cáncer de mama es primario de la mama, y si luego va hacia los huesos, es un carcinoma metastásico de mama a hueso. O lo mismo ocurre con un cáncer de colon o de pulmón, etcétera, ¿no? Entonces, cuando detectamos el cáncer en etapas primarias, que está ubicada solamente en la mama y en algunos pocos ganglios linfáticos axilares, las probabilidades de curación son altísimas. De hecho, en los estadios tempranos, las probabilidades de que la persona se cure es más del 90%. Esas estadísticas bajan al 40% cuando tratamos un estadio un poquito mayor. Sin embargo, yo siempre digo que en la prevención está la clave. Exactamente. Y esto es una cuestión importante porque ya nuestras mujeres están bastante sensibilizadas a hacer algunas cosas que son realmente conductuales, que son una buena alimentación, hacer ejercicios físicos, mantener un peso estable y tener una buena actitud de mente y espíritu. Esas cosas que parecen, digamos, como que sencillas, pero a veces son difíciles de aplicar, pueden hacer que la incidencia de cáncer de mama disminuya hasta un 34%. Déjame hacerle una pregunta. ¿Qué no debemos comer, empezando por la alimentación? ¿Qué no debemos comer que cause cáncer? O que haya, digamos, estudios que señalen que posiblemente eso nos puede hacer daño a las mujeres con el cáncer de mama. ¿Qué? Cómo no, la primera cosa que yo hablo con mis pacientes, y tú lo sabes porque lo hemos hecho en otras ¿Y porque he sido su paciente, así mismo? Sí, también. Ajá. Porque hay que disminuir primariamente los alimentos ricos en calorías. Y eso es relativamente sencillo. Azúcares y grasas poliinsaturadas. Nada de postre. No, sí, claro, no. Tú sabes que también somos aficionados al vino y la cena siempre termina con un postre, aunque sea poquito, con una buena copa de vino de postre. Bien, pero otra cosa importante es el hecho de que no existan muchos alimentos procesados. Siempre digo que nosotros somos omnívoros, los seres humanos podemos comer de todo, pero el 60% de nuestra alimentación debería ser del reino vegetal, y si es posible, vegetales digamos, frescos. Eso es bien importante. Otra cosa desde el punto de vista conductual es moderar el consumo de alcohol, 1 o 2 tragos por día. Luego, los hábitos tabáquicos, no se debe fumar porque también está incriminado con algunas patologías malignas, incluso con el de mama, ni hablar del pulmón, ¿no? Y también luego los ejercicios. Necesitamos movernos.
Ujú. Recomiendo 30 a 40 minutos de caminata enérgica de lunes a viernes, por lo menos, o que sean 150 a 200 minutos semanales. Ujú. Sabes que una semana tiene más de 10.000 minutos y Sí. solamente estoy pidiendo entre 150 y 200. Ujú. Entonces, eso es bien importante a tenerlo en consideración. Esas son medidas generales. Ahora, la tríada para detectar el cáncer de mama en forma precoz es el autoexamen de la mama, este examen que se hace la propia mujer una vez al mes Tocarse y los senos tocarse. después de la menstruación, ¿correcto? Sí, señor. Ujú. Entre 5 y 7 días después de la menstruación, y aquellas mujeres que no tengan menstruación porque se ha operado o porque tienen menopausia, pues una vez al mes en una fecha fija, por ejemplo el primero de cada mes o el día de su cumplemes. Ujú. Examen con el médico por lo menos una vez al año y mamografía anual comenzando a los 40 años en las mujeres de riesgo promedio. ¿Mujeres Ahora de fíjate, riesgo tienen que ajá, ver con la herencia, por ejemplo? sí, sí, cómo no. Los antecedentes familiares juegan un papel muy importante hoy en día, hasta en un 10 a 15% de los casos, y tenemos posibilidades incluso de determinarlo mediante unos estudios genéticos que evaluamos la posibilidad de que esa paciente tenga mutaciones genéticas o variaciones genéticas que la van a hacer más susceptible al cáncer de mama y de ovario principalmente. Pero existen otros tipos de cánceres que también con un estudio genético se podrían evaluar. Mm. Ahora, yo creo que lo más importante de esta entrevista, primero es habernos reencontrado Sí, doctor, y gracias. y lo segundo es esto que voy a decir. Ujú. Cuando una paciente se toca algo, la paciente debe inmediatamente acudir al médico. He visto infinidad de pacientes que por miedo, es la palabra, que por miedo demoran el asistir al médico y de pronto el diagnóstico se puede hacer en fases más tardías. Mm. Entonces, si la persona tiene alguna alteración, alguna bolita, alguna sección por el pezón, alguna retracción de la piel, la paciente debe acudir al médico para que él establezca el diagnóstico. ¿Por qué razón? Hay algún otro síntoma fuera de sentirse una bolita en el seno o una secreción en el pezón, doctor? Sí, como no, enrojecimientos de la mama o de la axila, retracción de la mama o del pezón, que se mete hacia adentro un Ujú. segmento de la mama o del areola pezón, e incluso bultos a nivel de la axila, porque a veces hay lesiones que no se palpan y se expresan a nivel de una lesión ganglionar en la axila. Mm. Ahora mira, Lourdes, el 80% de las cosas que ocurren en la mama son benignas, no cancerosas. Entonces, por supuesto que el médico es quien tiene que decidir eso. Ujú. ¿Cómo lo hace? Mediante el examen clínico, mamografía, ultrasonido, resonancia magnética. Él va a escoger alguno de estos estudios y si amerita, le va a hacer una biopsia a la paciente. Y la biopsia es el estudio de anatomía patológica que va a definir si la lesión es benigna o es maligna. Mm. Estamos conversando con el doctor Luis Torres Estrados, médico oncólogo, que ha dedicado literalmente su vida al estudio, la investigación y el tratamiento de nuestras amigas, familiares que están o han padecido cáncer de seno o que tienen posibilidad o sencillamente el descarte totalmente de la enfermedad. Ahora, doctor, fíjese, nosotros aquí en la radio tuvimos una pérdida con una compañera de trabajo muy querida que hace mucho tiempo tuvo cáncer de seno y estaba perfectamente ya libre de cáncer y después desarrolló un cáncer en otro órgano y bueno, finalmente falleció. Uh-huh. ¿Por qué el cáncer, si lo tienes localizado, te tratan y ya no tienes cáncer, después sale en otro lado? No, no, no. Espera un momento. El cáncer cuando está localizado, si en un momento determinado se aplican los tratamientos correspondientes, hay 90%, fíjate, 90, no 100, 90% de probabilidades de curarlo. Sin embargo, existen algunas personas que tienen alguna tendencia, bien sea personal o genética, a desarrollar células malignas. Ejemplo, una persona que tiene un cáncer de alguna parte del cuerpo es más propensa a desarrollar otro Mm. en un sitio diferente. Entonces hay personas que tienen un cáncer de mama y luego entonces pueden padecer de un carcinoma de ovario o de colon Mm.
o de pulmón, porque son, digamos, condiciones propias de la persona que tienen esa susceptibilidad de transformación maligna de sus células. Allí, por eso es tan importante la consulta con genética, con el genetista, porque hoy día hay estudios que con la saliva o con una muestra de sangre se pueden estudiar una cantidad de genes. Por ejemplo, el que yo uso estudia 84 genes y podemos nosotros tener una idea bastante clara de la situación de susceptibilidad, no solamente el de cáncer de mama, sino cáncer ginecológico, cáncer renal, sistema nervioso central, digestivo, etcétera. Entonces, hoy en día se ha avanzado muchísimo en lo que es la biología molecular y la genética y podemos clasificar personas de manera individual. Doctor, ¿hay algún examen que una persona se puede hacer, qué sé yo, anualmente, como sacarnos la sangre y chequearnos el colesterol, por ejemplo? ¿Algún examen que facilite saber si uno tiene alguna disposición genética precisamente a padecer un cáncer en algún momento de la vida? Le hablo como el caso de Angelina Jolie, que se sacó los ovarios y se hizo también el tema de los senos para evitar, porque su madre había fallecido de eso. Justamente es lo que te acabo de decir. Estos test genéticos se llaman perfiles genómicos, que se utiliza sangre o se utiliza saliva para estudiar una gran cantidad de genes y evaluar la susceptibilidad, y así tú puedes hacer una estrategia de prevención. El caso de Angelina Jolie, su madre y su tía tenían carcinoma de mama y una de ellas tenía carcinoma de ovario. Cuando ella se hizo este test, ella tenía 2 genes mutados, 2 genes con variables, y entonces una de las estrategias de prevención cuando se tiene este tipo de cosas es justamente la cirugía de reducción de riesgo. No es 100%, pero es efectiva grande, pero muy grandemente. Ahora, sí se puede hacer, la respuesta es sí. La respuesta es sí. Ahora fíjese que interesante. Estamos hablando, amigos oyentes, sobre el Día Mundial del Cáncer de Mama, 2021. Cada año se diagnostican más de 2 millones de nuevos casos de cáncer de mama en el mundo, con una cifra tan elevada de personas afectadas. El Día Mundial del Cáncer de Mama pues busca, que es lo que estamos haciendo hoy en este programa, concientizar sobre la prevención de esta enfermedad y los síntomas que debemos tener en cuenta para su temprana detección. Todos conocemos a alguien que ha padecido el cáncer, que lo ha superado, pero también que lo ha fallecido. ¿Hay alguna edad, doctor, digamos, estadísticamente o desde su trabajo usted ha observado alguna edad en particular donde se es más vulnerable a este tipo de cáncer? Sí, claro. El cáncer de mama, por supuesto, la incidencia aumenta con el aumento de la edad. Sin embargo, cerca del 20% de los casos, en realidad 19% de los casos, ocurren en pacientes menores de 40 años. Por eso es que es tan importante que nosotros establezcamos la posibilidad de hacer una mamografía alrededor de esa edad en pacientes de riesgo promedio. Si un paciente tiene antecedentes de riesgo alto, comenzamos un poco antes, tal vez a los 30 o 35 años. Fíjate, una cosa fundamental también es que el cáncer de mama en algunas oportunidades da síntomas como este que estamos hablando, una pelotica, pero hay lesiones que se llaman subclínicas o no palpables. Cuando se hace una mamografía y observamos una pequeñísima lesión justamente en ese examen y el paciente dice, oye, caramba, doctor, yo no me siento nada, ¿cómo me dice usted que tengo una lesión que puede ser sospechosa? Allí radica la importancia de la mamografía como método de detección, como método de pesquisa, que aquí se llama screening mammography. Es muy importante eso. Doctor, y finalmente, para dejarlo ir, le agradezco tanto su tiempo, el doctor Luis Torres Estrado. Doctor. Estoy en quirófano. No, yo sé, doctor, pero un minutito más. Recomendaciones, un minutico más. Recomendaciones para nuestras oyentes. El tema de la alimentación, el tema del ejercicio, el tema de la autodetección, el tema de ir al médico a hacerse la mamografía, el eco mamario, todo esto, pero adicionalmente controlar el estrés, ¿verdad? El estrés, escuchaba el otro día que el estrés es lo peor. Claro. Hablamos de mente y espíritu, ¿no? Sí. Una de las cosas importantes es tener siempre una actitud positiva, no tener distrés, ese estrés negativo, que cuantitativamente disminuye unas células que se llaman natural killers, que son asesinas naturales, que son células que sirven para justamente la defensa del organismo. Entonces, eso es muy importante, pero lo fundamental que quiero que le diga a tu audiencia tan amplia que es, y eres una maravilla, por supuesto, de divulgadora, es que las pacientes no tengan miedo de hacerse sus exámenes.
Ya no es una sentencia de muerte un cáncer. No, Nada que ver. Para nada. ¡Bravo, doctor! Un gran abrazo. Aplausos. Mire, le voy a poner los aplausos porque hoy usted está debutando en Mami. Gracias, doctor, y gracias por todo el trabajo hermoso que hace con las pacientes, salvándole la vida a tantas mujeres bellas que han sido pues sometidas por esta enfermedad. Gracias, doctor. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Un beso grande. Muchos saludos a todos. Gracias, doctor. Un gran abrazo. El doctor Luis Torres Estrado, que es tan generoso.